Hola niños, nuestra lección del día de hoy van a ser dos. Una va a ser monitorear nuestra comprensión y la otra es descubrir el tema de la lectura. Para eso vamos a estar usando En los días del rey Adobe, que este es un cuento popular y sabemos que los cuentos populares son historias tradicionales que se transmiten de una generación a otra. Los cuentos populares incluyen las creencias e ideas de una cultura. Los autores de cuentos populares cuentan la historia a través de la trama o los acontecimientos principales de la historia. La trama incluye un conflicto, que es lo mismo que un problema, y la solución o cómo se resuelve el problema. Los cuentos populares incluyen una moraleja o una enseñanza. Establecer nuestro propósito va a ser, como dije, van a ser dos. Uno va a ser monitorear nuestra comprensión, tratar de darnos cuenta si entendimos el texto o no, si comprendimos lo que el autor quiere que nosotros aprendamos de este texto. Y la otra va a ser encontrar el tema de la selección. Empezamos con nuestra lectura en los días del rey Adobe. Había una vez una anciana que vivía sola en una casa pequeñita en las afueras de un pueblo. Era muy pobre y lo único que tenía para comer eran frijoles, tortillas y polenta. Comía algunas verduras de su huerta, por supuesto, pero llevaba la mayor parte a la feria del pueblo para venderlas o intercambiarlas por las pocas cosas que necesitaba para su humilde vida. Sin embargo, la anciana era muy austera y como había ahorrado diligentemente un centavo por día, logró comprarse un jamón enorme. Lo guardaba colgado de un gancho en un armario fresco y oscuro detrás de la cocina y solo cortaba una rebanada delgada en días muy especiales o si tenía la suerte de contar con compañía a la hora de comer. Austera quiere decir una persona que ahorra su dinero y compra solo lo que necesita. Una tarde, dos jóvenes que viajaban por el campo se detuvieron en la casa de la anciana y le preguntaron si podían dormir allí esa noche. La anciana no tenía camas de más, pero les ofreció estirar una manta en el suelo y dejarlos dormir ahí. Los jóvenes le dijeron que eso sería suficiente y le agradecieron su amabilidad. No hay de qué, les dijo la anciana. Me alegra tener compañía. Ahora, manos a la obra. Haré una cena deliciosa para todos. La anciana sacó sus ollas y sartenes y luego se acercó al armario y cortó 3 rebanadas del jamón, 2 rebanadas gruesas y generosas para los viajeros y una más delgada para ella. Los jóvenes miraban encantados cómo la anciana preparaba el jamón para la cena. Era raro que les ofrecieran una comida tan buena como esa en sus viajes, pero aquellos dos eran unos bribones y pronto se les ocurrió una maldad. Decidieron que esa noche le robarían el jamón a la anciana mientras dormía. Generosas son las personas generosas que dan parte o más de lo que es necesario. Después de que todos habían comido y quedado satisfechos, la anciana preparó una cama con mantas en el suelo para los jóvenes. Les dio las buenas noches, les deseó dulces sueños y se fue a dormir a su habitación. Por supuesto que los jóvenes no se durmieron. Recostados en el suelo, bromearon sobre lo fantástico que sería comerse todo ese jamón. Cuando creyeron que la anciana seguramente ya estaba dormida, los jóvenes se levantaron y caminaron de puntillas hasta el armario. Descolgaron el jamón y lo envolvieron en una camisa. Uno de ellos lo colocó dentro de su morral. Luego ambos se fueron a dormir con una sonrisa. Sí que tuvieron dulces sueños. Pero la anciana tampoco se había dormido. Tantos años de vida le habían enseñado a reconocer la naturaleza de las personas y había notado la mirada de bribones que tenían los jóvenes. Sabía que debía estar alerta. Cuando oyó que se levantaban, se acercó a la puerta y los espió. Vio todo lo que hicieron. Más tarde, esa misma noche, cuando los jóvenes estaban profundamente dormidos, la anciana salió de su habitación sin hacer ruido. Tomó el jamón que estaba en el morral y lo escondió bajo su cama.
Luego tomó un ladrillo de adobe, lo envolvió en la camisa y lo colocó en el morral de los jóvenes. Al despertar a la mañana siguiente, los jóvenes tenían prisa por seguir su viaje, pero la anciana insistió en que desayunaran algo. Así tendrán energía, les dijo. El día es largo y tienen mucho por recorrer. Quizás no vuelvan a probar bocado hoy. Naturaleza. La naturaleza de una persona es la clase de persona que es. Uno de los jóvenes le guiñó el ojo al otro mientras se sentaba a la mesa y dijo: probablemente tenga razón, abuelita, pero ¿quién sabe? Anoche soñé que mi amigo y yo comeríamos bien todo el día. Ah, sí, respondió la anciana. Cuéntame más sobre ese sueño que tuviste. Los sueños me parecen fascinantes. Creo que a veces se hacen realidad. El joven decidió seguir burlándose de la anciana. Le sonrió a su amigo y dijo: soñé que estábamos comiendo bajo un árbol. Era un paisaje bellísimo y el rey de esas tierras se llamaba Juan Mon I. Ajá, agregó el segundo joven. Ahora recuerdo que tuve el mismo sueño. El reino de Juan Mon I se llamaba Valle Morral. Los jóvenes tuvieron que taparse la boca para no soltar una carcajada, pero la anciana parecía no darse cuenta de nada. De hecho, parecía tomarse muy en serio lo que decían. Pues yo también tuve un sueño parecido anoche, exclamó la anciana. Estaba en un reino llamado Valle Morral y Juan Mon I era el rey de esas tierras. Pero luego los habitantes honrados del reino lo echaron del trono y pusieron en su lugar al rey Adobe el Grande. Y para algunas personas ese fue el comienzo de una gran hambruna. Fascinante. Las cosas que te resultan fascinantes te interesan mucho. Pero qué interesante, dijeron los dos jóvenes apretándose los labios para no reírse. Pero en fin, fue solo un sueño. Los dos bribones terminaron el desayuno deprisa y siguieron su viaje, riéndose de la inocente anciana durante toda la mañana. Siguieron haciendo bromas sobre la anciana mientras caminaban. Cerca del mediodía comenzaron a sentir el cansancio. Se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol. A ver, dijo el primer joven mientras se recostaba y cerraba los ojos. ¿No te parece que es hora de que los sueños se hagan realidad? Aquí estamos sentados bajo un árbol como en mi sueño. Abre el reino de Valle Morral. Mi estómago me pide que visite al rey de esas tierras. Claro que sí, dijo el otro. Veamos cómo está nuestro amigo Juan Mon I. El joven abrió su morral y sacó el bulto que estaba envuelto en la camisa. Riéndose, abrió la camisa lentamente. De pronto se le borró la sonrisa. ¡Ay, no!, se lamentó. La anciana sabía más sobre los sueños de lo que pensábamos. ¿Por qué?, preguntó el otro. Bueno, respondió, nos dijo que Juan Mon I había sido expulsado del trono, ¿no es cierto? Sí. ¿Y recuerdas a quién pusieron en su lugar? Su amigo se rió y dijo: ah, Adobe el Grande. ¿De dónde habrá sacado ese nombre? Probablemente de aquí, dijo el joven. Mira, su amigo abrió los ojos. Ya veo, dijo molesto, y también veo que quiso decir la anciana con lo del comienzo de una gran hambruna. Me muero de hambre. Después de pasar hambre durante varios días, los dos jóvenes conocieron a otra anciana amable que les sirvió una comida abundante. Esta vez ni se les ocurrió hacer ninguna maldad. Aquí es donde empieza nuestra primera lección. Y hablamos sobre comprensión, que íbamos a monitorear nuestra comprensión. Vas a volver a leer tú solito en los días del rey Adobe. Está en el módulo 7 de la página 103 y vas a usar la lectura para contestar las siguientes preguntas. Quiero que tengas una plática en casa con tu papá, tus hermanos, con alguien sobre la historia y contestes estas preguntas. La pregunta número 1 es: en la historia el autor dice que los jóvenes eran dos bribones. ¿Qué significa que son bribones? Para eso vas a ir a la lectura y vas a tratar de usar las claves de contexto para poder contestar la pregunta bribones, la palabra bribones.
En la número 2 dice, el autor explica lo que sucedió esa noche de dos maneras. Primero cuenta la historia como siempre. ¿Cuál es la segunda manera? Lee la historia para que te puedas dar cuenta. La número 3, ¿quién es el rey Adobe el Grande? Número 4, los jóvenes comparten de manera diferente el final de la historia debido a la experiencia que tuvieron con la anciana. ¿Cómo cambian al final? Contesta cómo cambiaron ellos al final. Y la número 5, ¿qué oración define mejor el tema del cuento? Te dan 4 opciones, escoge la opción que te da el tema. Y por último vas a escribir un resumen que sabemos que es donde vas a dar, en pocas palabras, vas a contar principio, medio y final, que son las partes importantes de la historia. Esta es otra de las actividades que vas a hacer junto con usando la misma historia. El tema. Entonces sabemos que para el tema usas pistas y evidencias del texto para encontrar el tema de la historia. Entonces aquí en nuestro cartel didáctico que tenemos aquí, habla con alguien en casa y discute cuál era el tema. Y sabemos que el tema es el mensaje, la lección o moraleja principal del texto. ¿Qué mensaje nos está dando el autor? ¿O cuál es la moraleja, la lección que nos está dando? El tema puede aparecer expresado en el texto, en las fábulas y los mitos. El tema se podría revelar también al final. El tema puede estar implícito, usa clave del texto para averiguarlas. ¿Qué le sucede a los personajes? ¿Cómo reaccionan los personajes? ¿Qué aprenden los personajes? ¿O cómo evolucionan o cambian los personajes? Y la pregunta clave es, ¿qué está tratando de enseñarme el autor? ¿Qué es lo que quiere que yo aprenda? Y algunos ejemplos son, puedes superar las dificultades, sé leal con tus amigos o coopera para alcanzar una meta. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me quiere dar el autor con este tema? Aquí están 3 preguntas que tienes que contestar. ¿De qué se trataba principalmente la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resuelve el personaje principal? ¿Cómo el personaje principal, quién era? Ya sabemos que era, ¿quién? La ancianita o quién. Y cómo resuelve el problema el personaje principal. ¿Cuál es el mensaje del autor a la lección que se puede aprender de esta historia? Y el mensaje o la lección vendría siendo nuestro tema, o sea, de qué se trataba principalmente la historia. El tema de esta selección es, y vas a contestar, y este es el tema ¿por qué? Y esta es la actividad que vas a tener usando la historia que acabamos de leer. Y para descubrir el tema contestas estas 3 preguntas. Y la segunda actividad es contestar estas preguntas para monitorear tu comprensión. ¿Entendí lo que estoy leyendo o no lo entendí? Y si no lo entendí, me regreso a la historia y vuelvo a leerla para poder estar contestando cada una de mis preguntas. Esa fue la lección de hoy. Tema y comprensión. En los días del rey Adobe. Tema y comprensión.